Imagina esto: alguien finge que no le duele, sonríe, actúa con frialdad y aparenta indiferencia, pero por dentro se está consumiendo. Esa es la contradicción que más destruye, la apariencia de fuerza contra el grito silencioso del alma. Y aquí viene lo retador: ¿cuántas veces has hecho lo mismo? ¿Cuántas veces has tratado de engañar al mundo, cuando en realidad eras tú quien estaba pagando el precio en silencio? No se trata de esconder el dolor, se trata de transformarlo, porque fingir solo prolonga la herida, pero enfrentarlo y convertirlo en motor es lo que separa a quienes se hunden de quienes resurgen más fuertes. Hoy no vas a escuchar un mensaje cómodo, vas a escuchar lo que nadie se atreve a decir: el disfraz de la indiferencia es una cárcel, y si no rompes esas cadenas, el dolor seguirá devorándote por dentro. Antes de empezar, quiero que tomes un momento y escribas en los comentarios: hoy decido sanar mi dolor. Hazlo como un compromiso contigo mismo, un primer paso hacia la mejor versión de ti. Vamos juntos en este camino. Número 1. Fingir indiferencia no elimina el dolor. Cuando alguien decide ponerse una máscara para fingir que todo está bien, lo hace con la esperanza de que ese disfraz le proteja del juicio externo. Una sonrisa en redes sociales, una frase alegre en público o un gesto de aparente fortaleza pueden engañar a los demás, pero nunca engañan al propio corazón. Fingir indiferencia no elimina el dolor, solo lo entierra bajo capas de silencio que tarde o temprano se vuelven demasiado pesadas para cargar. Y lo más duro no es lo que los demás creen, sino lo que uno mismo siente cuando se da cuenta de que esa fachada no trae paz, solo distancia interior. El dolor que no se reconoce se convierte en un enemigo silencioso. Es como una herida que alguien decide tapar con maquillaje sin limpiar primero. Por fuera se puede ver bien, pero dentro se infecta. Así funciona la mente cuando elige aparentar indiferencia. En vez de sanar, acumula resentimiento, tristeza y agotamiento. Por eso tanta gente sonríe en la foto y llora en la soledad de su habitación. Porque el disfraz puede impresionar al mundo, pero jamás sana el alma. El estoicismo enseña que aceptar la emoción sin juzgarla es más poderoso que disfrazarla. Marco Aurelio decía que el sufrimiento no proviene de lo que ocurre, sino de cómo lo interpretamos. Reconocer la herida no es debilidad, es el primer paso para que la mente recupere su equilibrio. Quien aparenta indiferencia cree que está protegiéndose, pero en realidad se está negando a sí mismo la oportunidad de liberarse. El peso de lo no expresado se convierte en cadenas invisibles. Cada vez que finges que no pasa nada, tu cuerpo lo sabe, tu respiración lo carga, tus sueños lo recuerdan. Fingir no es sanar, es prolongar el dolor. La salida no está en esconderse tras la máscara, sino en permitirse un espacio de verdad. Hablar con alguien de confianza, escribir lo que duele en un papel, sentarse en silencio y admitir lo que se siente. Ese acto simple de honestidad rompe la barrera entre lo que muestras y lo que vives. La emoción pierde fuerza cuando la reconoces, porque deja de estar oculta y empieza a transformarse. Muchos temen ser auténticos porque creen que mostrar dolor los hará ver frágiles. Pero lo contrario es cierto: quien acepta lo que siente demuestra fortaleza, porque no depende de la aprobación de nadie para validar su experiencia. La autenticidad es un acto de coraje que libera de la doble vida entre lo aparente y lo real. Si eliges ignorar tu dolor, el silencio interno se convierte en tormenta. Si eliges reconocerlo, se transforma en aprendizaje. Fingir indiferencia solo posterga la sanación. Aceptar la emoción la convierte en maestra. Esa es la diferencia entre alguien que se hunde en su propia máscara y alguien que logra crecer a través de su dolor. Imagina que un amigo llega a ti con una herida visible y en lugar de atenderla, decide taparla con una camisa limpia para que nadie note nada. Probablemente pensarías que se está poniendo en peligro. Eso mismo ocurre con las emociones. Esconderlas no las elimina, solo las multiplica.
Y del mismo modo que esa herida necesita aire y cuidado, la mente necesita sinceridad y expresión. Cuando dejas de fingir, el alivio aparece, no porque la tristeza desaparezca de inmediato, sino porque dejas de luchar contra ti mismo. Y esa reconciliación interior es el primer paso hacia la paz. No es casualidad que quienes se atreven a hablar de lo que sienten encuentren descanso en la escucha. El simple hecho de reconocer que duele hace que la carga sea más ligera. El resultado de esta práctica es la autenticidad. Vives sin máscaras, sin la necesidad de aparentar una fortaleza falsa. Esa transparencia trae consigo libertad, porque ya no hay dos versiones de ti, la que muestras y la que ocultas. Solo queda una, y esa unidad es la base del alivio emocional. Número 2. El tiempo no cura lo que no se enfrenta. Hay una mentira muy común que solemos repetirnos para calmarnos: el tiempo lo cura todo. Pero cuando llega el silencio de la noche y no hay distracciones que maquillen el dolor, te das cuenta de que no es así. Puedes llenar tu agenda con 1000 tareas, salir con amigos, reír en público y aparentar que todo está bajo control, pero lo que no se enfrenta permanece, esperando pacientemente a que le des tu atención. El tiempo no cura lo que no se toca, lo que no se procesa y lo que no se asume. Al contrario, lo amplifica en forma de nostalgia, vacío o heridas que reaparecen cuando menos lo esperas. Ese vacío que intentas ignorar no desaparece con el calendario. Cada día que pasa sin enfrentarlo es como colocar una manta encima de una herida abierta. No se ve, pero sigue allí. Y con el paso de los días, en lugar de cerrarse, se infecta. Así sucede con las emociones. No enfrentarlas no es una señal de fortaleza, es un retraso de la verdadera sanación. Y mientras más se posterga, más poder adquiere sobre ti. La protagonista de esta lección creyó que mantener la mente ocupada la protegería del dolor. Trabajo, compromisos, reuniones, viajes, todo con tal de no sentir. Pero la mente tiene memoria y el corazón no entiende de distracciones. Cuanto más huyes, más fuerte grita lo que no quieres escuchar. No es casualidad que en los momentos de soledad, cuando no hay ruidos externos, la herida se haga más evidente. El tiempo no es medicina si no va acompañado de conciencia. El estoicismo enseña que lo que ignoras te domina y lo que enfrentas te libera. Epicteto decía que no podemos huir de lo que está dentro de nosotros, porque nos seguirá a donde vayamos. Reconocerlo no significa rendirse, significa empezar a sanar desde la verdad. Enfrentar lo que duele no siempre significa tener todas las respuestas de inmediato. Significa sentarse en silencio y aceptar lo que ocurrió sin disfrazarlo. Permitir que las lágrimas fluyan sin vergüenza, escribir en un papel aquello que quema por dentro, o conversar con alguien de confianza que sostenga ese peso contigo. Es en ese acto de valentía donde empieza la liberación, porque dejas de gastar energía en la huida y la inviertes en la aceptación. Hay quienes creen que ignorar el dolor los hará más fuertes, pero lo que en realidad sucede es lo contrario. La fortaleza se encuentra al atravesarlo, no al evadirlo. Cuando eliges enfrentar lo que duele, aprendes a soltar la resistencia, a dejar de pelear con lo inevitable y a encontrar sentido incluso en lo que parecía insuperable. Esa experiencia no te destruye, te reconstruye de una forma distinta. Si decides huir, el dolor se convierte en un fantasma que aparece en nuevas relaciones, en nuevos proyectos o en momentos inesperados. Pero si decides enfrentarlo, dejas de vivir condicionado por él. Es como una sombra que solo pierde fuerza cuando giras hacia la luz y la observas sin miedo. Y aunque duela al principio, es ese mismo dolor el que te hace más consciente, más humano y más auténtico. Cuando te permites vivir el duelo en lugar de esconderlo, descubres que la herida empieza a cerrarse poco a poco. No de un día para otro, no de manera mágica, pero sí de forma genuina. Porque lo que se enfrenta se transforma, y lo que se transforma deja de tener poder sobre ti. El alivio no llega con el paso de las hojas del calendario, llega con la valentía de mirar lo que duele a los ojos y decir: sí,
Esto pasó y aún así sigo aquí. Número 3.
En esa liberación no solo encuentras paz, sino también una fuerza que antes parecía inalcanzable. Es el momento en que descubres que no necesitas la validación externa para avanzar, que tu valor no se mide en la atención de alguien, sino en la solidez de tu propio camino. El estoicismo enseña que la libertad está en dominar lo que está bajo tu control. Tus pensamientos, tus actos, tus decisiones. No puedes controlar si alguien se arrepiente, si vuelve o si te recuerda, pero sí puedes controlar la forma en que eliges construir tu vida a partir de lo que ocurrió. Marco Aurelio insistía en que la fuerza del hombre no depende de lo que pierde, sino de lo que hace con lo que le queda. Y cuando eliges el desapego, eliges no quedar atrapado en las cadenas del pasado. Aplicar esto en la vida significa enfocarse en uno mismo, en los hábitos, en el crecimiento, en los proyectos que realmente construyen. Significa invertir la energía que antes se iba en perseguir, en rogar o en esperar, y canalizarla hacia lo que fortalece tu identidad. Cada paso hacia tu independencia es un recordatorio de que tu valor no está en manos de nadie más. Y esa independencia es la que rompe el ciclo del poder desequilibrado, porque ya no hay un dueño de la relación, sino dos caminos que pueden cruzarse o no, pero que ya no se sostienen desde la necesidad. Quien pierde el poder es aquel que se da cuenta demasiado tarde de que ya no controla la narrativa. Descubrir que alguien avanzó sin ti es enfrentarse al vacío de lo que se daba por seguro. Y ese golpe es mucho más fuerte que la ruptura inicial, porque demuestra que nada es eterno si se descuida. Cuando eliges el desapego, el arrepentimiento se traslada al otro lado. Ya no eres tú quien sufre por la ausencia, sino quien genera preguntas, dudas y silencios en la mente de quien pensó que siempre tendría acceso a ti. Ese cambio es poderoso porque no nace de la venganza, sino de la transformación personal. Número 6. Algunas decisiones no tienen segunda oportunidad. Algunas decisiones no tienen segunda oportunidad. Hay pasos que, una vez dados, no permiten retroceder. Ella pensó que siempre podría volver atrás, que las puertas permanecerían abiertas, que el otro estaría allí esperándola sin importar cuánto tiempo pasara. Esa ilusión de seguridad la llevó a actuar con ligereza, convencida de que siempre habría una red dispuesta a sostenerla. Pero la vida no funciona así. Hay historias que cuando se quiebran no se reparan. Hay personas que cuando deciden avanzar no miran atrás. Y enfrentarse a esa verdad es uno de los golpes más duros que alguien puede recibir. El error más común es creer que el valor de lo que tienes se mide en su permanencia, cuando en realidad se mide en tu capacidad de apreciarlo en el presente. Subestimar a quien siempre está, ignorar lo que se da por hecho, actuar como si nada pudiera cambiar, es el camino más rápido hacia la pérdida definitiva. Y cuando al fin se abre los ojos, ya no hay nada que recuperar. Esa puerta que parecía eterna se cerró sin aviso, y lo único que queda es el eco de lo que pudo haber sido. La protagonista se dio cuenta tarde de que las decisiones tienen un costo. Pensó que podía experimentar, marcharse, dejar en pausa lo que tenía, y que el otro seguiría allí, disponible para un regreso. Pero lo que descubrió fue la ausencia más fría. Ya no había espacio. Ya no había espera, ya no había un lugar reservado para ella. Esa realidad no solo duele, también enseña. Porque comprender que no todo puede repetirse es aceptar que la vida exige responsabilidad emocional. El estoicismo enseña que debemos vivir con plena conciencia de la impermanencia. Marco Aurelio recordaba que todo lo que valoramos es frágil, que cada instante puede ser el último y que solo el necio actúa como si lo tuviera garantizado. Reconocer que algunas decisiones no tienen vuelta atrás no es motivo de miedo, sino un llamado a la gratitud y a la reflexión antes de actuar. La conciencia de que no todas las puertas permanecen abiertas cambia la forma en que eliges. Te obliga a mirar con otros ojos a quienes están contigo hoy, a valorar lo que tienes antes de perderlo, a no jugar con la ilusión de que siempre habrá una segunda oportunidad. Es una invitación a actuar con madurez,
porque las palabras y los gestos que hieren no siempre se pueden reparar, y las ausencias que generas en otro corazón no siempre permiten un regreso. Aplicarlo en la vida significa detenerte antes de actuar por impulso. Significa preguntarte, ¿qué pasará si esta persona ya no está mañana? ¿Qué perderé si tomo esta decisión sin pensar en sus consecuencias? Esa pausa, ese instante de reflexión, puede evitarte un arrepentimiento imposible de deshacer, porque no se trata de vivir con miedo, sino con conciencia, entendiendo que el amor, la confianza y la presencia de alguien son regalos que merecen cuidado. Las segundas oportunidades no son un derecho, son un privilegio. Cuando entiendes esto, dejas de dar por sentado a quienes te rodean y comienzas a tratarlos con el respeto y la gratitud que merecen. Porque si bien algunas relaciones pueden sanar, otras jamás volverán a ser iguales después de una traición, una indiferencia prolongada o una decisión tomada sin medir sus consecuencias. Cuando la puerta se cierra de verdad, no hay súplica que la abra, y aunque duela, esa realidad trae consigo una enseñanza invaluable: valorar lo que tienes mientras lo tienes, aprender a cuidar, a reconocer, a agradecer, antes de que sea demasiado tarde, porque vivir esperando que siempre habrá un después es la receta perfecta para perder lo más valioso en el ahora. Número 7. El orgullo prolonga el sufrimiento. El orgullo suele disfrazarse de fuerza, pero en realidad es una cadena invisible que prolonga el sufrimiento. Aferrarse a la idea de que nada duele, de que todo está bajo control, parece una señal de firmeza, pero en el fondo no es más que una máscara que intensifica la herida. Ella lo vive a diario, sonríe en público, aparenta serenidad en cada palabra y finge que nada la toca, pero en la soledad de su mente el dolor se acumula como un eco que nunca se apaga. El orgullo no la protege, la encierra. El problema de sostener una fachada de fortaleza es que niega la posibilidad de sanar. Lo que no se reconoce no se libera. Lo que no se expresa se convierte en un peso que aumenta con el tiempo. Al resistirse a mostrar vulnerabilidad, ella no demuestra poder, sino miedo a ser juzgada, a que los demás interpreten su dolor como debilidad, a perder la imagen que tanto esfuerzo ha construido. Pero esa resistencia la mantiene atrapada en un círculo de silencio que solo alimenta más sufrimiento. El orgullo es engañoso, porque ofrece una ilusión de control. Mientras aparentas que nada te afecta, sientes que dominas la situación. Sin embargo, lo que ocurre es lo contrario. El dolor gobierna en la sombra, se instala en cada pensamiento y se multiplica con cada gesto reprimido. Fingir indiferencia no es sanar, es posponer la curación a costa de un desgaste emocional mucho mayor. El estoicismo enseña que la verdadera fortaleza no se encuentra en aparentar invulnerabilidad, sino en aceptar lo que se siente y transformarlo en aprendizaje. Marco Aurelio recordaba que el hombre fuerte no es el que nunca cae, sino el que, al caer, sabe levantarse con dignidad. Esa lección derriba la creencia de que mostrarse vulnerable es un signo de debilidad. En realidad, abrir espacio para reconocer lo que duele es el primer paso hacia la resiliencia. Reconocer cuando el orgullo se convierte en obstáculo es esencial. No se trata de exponer todo sin filtro, sino de permitirte la sinceridad contigo mismo y con quienes realmente importan. Admitir que algo duele no significa que no seas fuerte, significa que eliges sanar en lugar de cargar un peso innecesario. El acto de decir "esto me afecta" es más liberador que cualquier fachada de control. Expresar lo que sientes abre una puerta distinta. La puerta de la autenticidad. La vulnerabilidad bien gestionada crea conexiones más profundas, porque cuando te muestras tal como eres, sin escudos falsos, inspiras confianza y cercanía. Además, reduces la presión interna de mantener una apariencia que consume energía. Cada lágrima contenida es un peso. Cada palabra reprimida es un nudo. Liberarlos, aunque cueste, trae un alivio inmediato y real. El orgullo prolonga el sufrimiento porque alimenta la soledad.
Al negarte a compartir tu dolor, te convences de que nadie puede entenderte o apoyarte. Pero lo cierto es que abrirte, aunque sea en un espacio seguro, no solo alivia, sino que también recuerda que no estás solo. Resistirse al contacto humano y a la sinceridad emocional es encerrarse en una prisión que uno mismo construye. La diferencia entre orgullo y dignidad es clave. El orgullo te encierra en la rigidez. La dignidad te permite aceptar la verdad sin perder tu valor. Cuando eliges la dignidad sobre el orgullo, descubres que expresar tu dolor no te debilita, sino que te hace más fuerte, porque eliges sanar desde la honestidad, en lugar de esconderte detrás de una fachada que tarde o temprano se derrumba. Número 8. No se extraña a la persona, sino la versión de uno mismo con ella. Lo que más duele después de una pérdida no siempre es la ausencia de la otra persona, sino la desaparición de la versión de ti mismo que existía a su lado. A veces creemos que extrañamos al otro, pero en realidad lo que añoramos es la forma en que nos hacía sentir, la libertad de ser auténticos, la confianza de mostrarnos sin máscaras, la seguridad de que alguien nos veía tal cual éramos. Esa identidad compartida no se recupera fácilmente, porque estaba sostenida en un espejo que ya no está frente a ti. Ella lo entendió cuando en medio de su nostalgia se dio cuenta de que no era su presencia lo que más echaba de menos, sino la sensación de vivir en una piel más ligera, de sentirse aceptada y validada en cada gesto. Descubrió que lo que dolía era no tener cerca a la persona que, sin decir mucho, le recordaba quién podía llegar a ser. Esa es la razón por la que algunas ausencias pesan tanto, porque no solo se lleva a alguien, también se lleva a la versión de ti que solo aparecía en esa compañía. El problema surge cuando te convences de que esa parte de ti depende exclusivamente de alguien más. Creer que tu autenticidad solo florece al lado de una persona es entregarle el poder de definir quién eres. Eso convierte a la ausencia en una condena, porque sientes que ya no puedes volver a ser tú mismo sin ese espejo. Y ese es el error más grande, pensar que lo que eras con alguien no puede reconstruirse dentro de ti. El estoicismo enseña que todo lo que necesitas para tu plenitud ya está dentro de ti. Epicteto decía que la libertad comienza cuando dejas de depender de lo externo para encontrar tu centro. Esa lección revela que lo que extrañas no está perdido, está en pausa, esperando a que decidas rescatarlo desde tu propia voluntad. Rescatar esas partes de ti mismo implica un proceso consciente. Se trata de observar quién eras cuando estabas con esa persona, qué hacías distinto, qué actitudes nacían con naturalidad, qué fortalezas parecían más evidentes. Cuando logras identificarlo, descubres que nada de eso desapareció, solo lo habías delegado. Ahora tienes la oportunidad de hacer lo propio, de cultivar esa autenticidad en soledad, de demostrarte que no necesitas un testigo para existir plenamente. Al principio puede parecer difícil, porque el recuerdo se confunde con la creencia de que solo allí eras auténtico. Pero cuando empiezas a actuar desde esa misma libertad en otros espacios, comprendes que la versión de ti que extrañas nunca dependió de alguien más, sino de tu capacidad de liberarte del juicio y permitirte ser. Ese permiso puedes dártelo ahora, sin necesidad de que nadie lo valide. Muchas personas se quedan atrapadas en la nostalgia, porque piensan que solo volverán a sentirse así si la otra persona regresa. Esa ilusión las encadena, porque posponen su autenticidad esperando a alguien que tal vez nunca vuelva. Pero cuando entiendes que lo que extrañas eres tú mismo, el poder regresa a tus manos. Descubres que puedes construir momentos, hábitos y espacios donde esa versión auténtica florezca de nuevo, sin depender de nadie. El resultado de este proceso es la autosuficiencia emocional. Dejas de llorar por la persona y comienzas a reencontrarte contigo mismo. La plenitud ya no se mide en compañía, sino en la capacidad de vivir fiel a lo que eres. Y cuando logras eso, incluso las relaciones futuras cambian, porque ya no llegas con la necesidad de ser validado, sino con la fortaleza de alguien que se sostiene por sí mismo. Número 9.
La ausencia revela lo que realmente importa. La ausencia es un espejo implacable que revela lo que la presencia a veces oculta. Mientras algo está en tu vida, tiendes a darlo por hecho, a creer que siempre estará disponible, que nunca faltará. Ella lo vivió de forma dolorosa. Pensó que podía reemplazar lo que tenía con nuevas experiencias, con otras personas, con distracciones pasajeras. Pero con el tiempo descubrió la verdad que más pesa. Lo que había perdido era único, y ningún sustituto lograba llenar ese vacío. La ausencia, como un maestro silencioso, le mostró con claridad lo que la rutina había nublado. Lo más impactante de perder no es el vacío inmediato, sino el contraste. Porque cuando aquello que solías tener a tu lado ya no está, todos los detalles cobran otro significado. El gesto que antes ignorabas, la palabra que pasaba desapercibida, la compañía que dabas por garantizada, de pronto se convierten en recuerdos valiosos. Y es ahí cuando entiendes que lo que realmente importaba no era lo grandioso ni lo extraordinario, sino lo simple, lo cotidiano, lo que solo reconoces cuando se esfuma. La ausencia actúa como una lupa emocional, amplifica lo que pasaste por alto, te obliga a mirar con otros ojos lo que antes estaba frente a ti. Ella creyó que podía reemplazar lo que perdió, que bastaría con buscar nuevas distracciones para llenar el hueco. Pero en cada intento la frustración crecía, porque lo que se había ido no tenía copia, no podía ser reproducido. Ese descubrimiento dolió, pero también trajo una claridad que nunca tuvo mientras la presencia estaba intacta. El estoicismo enseña que la vida es frágil y que nada nos pertenece de manera absoluta. Marco Aurelio recordaba que debemos valorar a quienes amamos como si mañana pudieran desaparecer. La conciencia de la impermanencia no debe asustarnos, sino despertarnos, porque solo al aceptar que todo puede perderse, aprendemos a vivir con verdadera gratitud. Practicar la gratitud consciente es la forma de evitar el arrepentimiento que viene con la ausencia. Significa detenerse a observar, a reconocer el valor de lo que tienes ahora mismo, sin esperar a que falte. Significa decir lo que sientes, cuidar lo que importa, no dejar para mañana el reconocimiento que puedes dar hoy. Porque lo que más pesa cuando alguien ya no está, no son los grandes gestos no hechos, sino las pequeñas palabras nunca dichas. Aprender a valorar antes de perder transforma las relaciones. Cambia la forma en que miras a quienes están a tu lado, porque ya no los ves como permanentes, sino como regalos temporales que merecen cuidado. Y esa conciencia te hace más presente, más atento, más agradecido. Es la diferencia entre vivir con ligereza y vivir con responsabilidad emocional. Ella entendió tarde que lo que perdió no se recuperaría, y aunque esa verdad dolía, también se convirtió en su mayor lección, dejar de subestimar lo esencial. Comprendió que no se trata de acumular, de tener más, sino de cuidar mejor lo que ya se tiene. Porque lo verdaderamente único no necesita adornos ni sustitutos, solo necesita atención y gratitud. La ausencia enseña, pero también hiere. Por eso la invitación no es esperar a que falte, sino aprender desde hoy a reconocer el valor de lo que tienes. No se trata de vivir con miedo a perder, sino con la conciencia de que nada está garantizado. Esa mirada convierte lo ordinario en extraordinario, porque cada instante se vuelve irrepetible. Número 10. La transformación personal es la mayor venganza. La transformación personal es la mayor venganza porque demuestra que el dolor no te destruyó, sino que se convirtió en la chispa que encendió tu crecimiento. Ella lo entiende demasiado tarde, cuando observa que él ya no es la misma persona que dejó atrás. Lo que antes era dependencia, inseguridad y necesidad de aprobación se ha transformado en madurez, fortaleza y calma. Esa nueva versión es inalcanzable para ella, porque ya no pertenece al mismo nivel de conciencia ni a la misma etapa emocional. Y en ese contraste nace su arrepentimiento más profundo, darse cuenta de que perdió a alguien que floreció precisamente gracias a la ausencia. El cambio duele más que cualquier reproche, porque no hay discusión,
que pueda borrar la evidencia de la transformación. Cuando alguien evoluciona, no necesita palabras para demostrarlo, su presencia lo grita todo. El silencio, la serenidad y la seguridad que emanan de él son la prueba más contundente de que la herida se convirtió en fuerza. Y mientras ella busca explicaciones o intenta regresar a lo que ya no existe, él sigue avanzando, demostrando que la mejor respuesta no está en el rencor, sino en el crecimiento. La verdadera venganza no se encuentra en la confrontación, sino en la distancia emocional que surge cuando ya no necesitas reconocimiento. Lo que antes te afectaba deja de tener poder, porque has aprendido a transformarlo en motor de superación. Es entonces cuando la otra persona se enfrenta al peso de sus propias decisiones, ver que ya no tiene acceso a la versión que conocía y que la nueva es aún más valiosa. Esa distancia no se logra con frialdad, sino con disciplina y autocuidado. El estoicismo enseña que lo único que controlamos es nuestra propia mente, nuestras acciones y nuestro carácter. No puedes cambiar lo que alguien más hizo, pero sí puedes decidir cómo responder. Marco Aurelio recordaba que el fuego convierte en llama todo lo que se le arroja. Así también el alma fuerte transforma cada golpe en oportunidad de crecer. Ese principio es la base de esta lección. No busques venganza en destruir, búscala en construirte. Aplicarlo en la vida significa enfocar tu energía en ti mismo, no en la otra persona. Es invertir el tiempo que antes se iba en reproches, en desarrollar nuevas habilidades, en fortalecer tu cuerpo, en alimentar tu mente, en construir proyectos que te den orgullo. Porque mientras pierdes energía, intentando demostrar tu valor con palabras, puedes estar forjándolo con hechos, y esos hechos, con el tiempo, se convierten en la respuesta más contundente. Ella sufre porque ya no puede manipular ni regresar a lo que existía. La versión que conocía desapareció. Ahora él irradia seguridad, independencia y un propósito que no depende de nadie. Esa transformación es un recordatorio de que el dolor no fue el final, sino el inicio de algo más grande. Y esa constatación es mucho más devastadora que cualquier discusión, porque no hay nada que pueda devolverla al mismo lugar. El cambio visible es la evidencia de que el pasado ya no define el presente. La fortaleza adquirida, la madurez alcanzada y la serenidad en el rostro hablan más que 1000 reproches. Cada paso hacia adelante es una confirmación de que la herida no solo fue sanada, sino utilizada como combustible. Y mientras ella lucha con la nostalgia y el arrepentimiento, él camina con la certeza de que su vida ahora tiene un rumbo más firme y auténtico. Si este mensaje resonó contigo, quiero que tomes acción ahora mismo. Escribe en los comentarios: hoy decido sanar mi dolor. Hazlo como un recordatorio de tu compromiso con la disciplina, la virtud y el crecimiento personal. Nos vemos en el próximo video. Sigue firme en tu camino estoico.